Hermanos, paz de Cristo, los saludamos desde Coachella, California, esperando que Dios les bendiga, Dios los esté cuidando, fortaleciendo y que estén llenos de bendiciones. Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad de una vez más estar ante ustedes para estudiar la lección este hermoso jueves que Dios nos ha prestado con el título de la lección: la importancia de congregarnos. Hermanos, quisiera que hiciéramos una pequeña oración para que sea Dios quien nos dirija en esta palabra que vamos a estudiar. Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, porque tú hasta este momento nos has ayudado, nos has bendecido. Señor, pedimos que tú seas quien nos dirijas en esta lección, que lo que estudiemos podamos aprenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Bendice a mis hermanos, hermanas, aquellos amigos que se han unido, Señor, a escuchar esta lección. En el nombre de Jesucristo, derrama de tu bendición. Amén. La importancia de congregarnos. La disciplina de congregarnos cada semana en los grupos de amistad, los domingos, la celebración dominical, en el templo, todos reunidos, es de suma importancia. Para muchos, voy a decir esto entre paréntesis, muchos piensan que se puede vivir una vida cristiana sin reunirse, sin pertenecer a un grupo de cristianos, sin pertenecer a una iglesia, sin pertenecer a un grupo, y vivir sin pastor, vivir sin estar asistiendo a una iglesia. Pero bueno, eso no es bíblico. Dios enseñó, o Jesús dejó establecida una iglesia, dejó establecido pastores, maestros, profetas, doctores, etcétera. Dejó establecida su iglesia de una manera en grupo. Entonces, que tenemos que reunirnos. Y desde un principio, ¿verdad? Sabemos que siempre en Jerusalén existía un templo donde se reunían para alabar a Dios, para hacer sacrificios, para honrar a Dios. Así el Señor dejó establecido también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los pastores, los apóstoles, cómo se fue formando las iglesias que Pablo trabajó en ellas, etcétera, etcétera. Entonces, es de suma importancia congregarnos, pertenecer a un grupo de cristianos, a un templo, asistir a un templo, tener un pastor, tener líderes que nos dirijan, que nos instruyan, que nos ayuden a tener una vida cristiana mejor. Ahora, Dios nos llamó para ser parte de la iglesia, que está compuesta por un grupo de creyentes lavados con la sangre de Cristo, que ahora vivimos para Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y esa es otra de las bases importantes. Ya estudiamos esa lección en las lecciones pasadas. Jesucristo es la cabeza, Dios es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes funciones, pero somos el cuerpo de Cristo. Así que esa es una de las bases que podemos decir, que tenemos que pertenecer a un grupo o al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Congregarnos es un acto de honra a Dios. El pueblo judío lo hacía. Ellos dedicaban el sábado al Señor. El día sábado, el día de reposo, el Sabbat, descansaban de todos sus trabajos y afanes y aflicciones de la semana. Era un día santo para el Señor, donde se buscaba y se adoraba a Dios. En Levítico 23:3 dice: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, serán sábado
consagrado al Señor. Ahora la iglesia celebramos el domingo por dos motivos. Primero, Jesucristo resucitó un domingo. Entonces nos reunimos a celebrar la victoria de Jesucristo. Y normalmente siempre recordamos que Jesús resucitó un domingo. Y lo dedicamos para el Señor. Ahora que nos corresponde por nuestra cultura, por nuestro tiempo, donde vivimos, lo que sea, el domingo descansamos. Como en Estados Unidos descansamos sábado y domingo. Entonces, qué bueno que el domingo lo agarramos para celebrar al Señor. Tenemos ese orden. También la iglesia primitiva se reunía los domingos. Para ellos era el primer día de la semana. Entonces, en Hechos 27 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Pero dice, el primer día de la semana se reunían. Aunque otros textos enseñan en Hechos también que casi todos los días se reunían. Ahora nosotros tenemos actividades comúnmente antes que llegara esta pandemia que nos hicieron suspender las actividades en el templo. Tenemos nuestras casas de vida, por lo cual ahorita estamos transmitiendo las lecciones los martes. Tenemos los jueves, días de oración y también de discipulado en el templo, lo cual lo estamos transmitiendo ahora también, ¿verdad? Los jueves. Pero lo que es la oración, el ayuno, no hemos parado desde siempre, hemos estado practicando esto. Y la verdadera iglesia del Señor no para de cumplir con sus obligaciones como fieles soldados de Jesucristo, como fieles siervos de Dios, como fieles cristianos que le servimos a Dios. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestras deberes como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, sea lo que sea, les invitamos para que cuando se reabran los templos, usted pueda visitar la iglesia más cercana que usted tenga. Y aquí, ¿verdad? New Life, Coachella, Apostolic Assembly, también, ¿verdad? Los invitamos para que usted asista y pueda usted ir al templo y renovar sus fuerzas y descansar en el Señor. Se descansa, el ir a la iglesia se descansa en la adoración, en la alabanza, en la palabra, y uno renueva fuerzas. Y congregarnos es una oportunidad que Dios nos da de adorarle. Es una oportunidad que tenemos para adorar a Dios, para sacar lo que traemos dentro y dárselo al Señor en gratitud, en adoración. Es bonito. Es bonito porque estás en el lugar que está dedicado para esto, para adorar a Dios. No es un día, podríamos decir, el domingo no es un día para quedarse en casa o salir a pasear. Es el día del Señor. O sea, tenemos que dedicarle un día especial al Señor. Y comúnmente nosotros normalmente lo tenemos los domingos. En el Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Me gusta este texto porque habla en plural, no está hablando en singular, no dice ven, póstrate, dice venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, en grupo. No está hablando de una sola persona, está hablando en plural. Eso quiere decir que es necesario reunirnos. El domingo es un día de fiesta para el Señor. Ahora, Dios es el centro de nuestro culto y nos debemos presentar ante Él con una buena actitud de alegría, de gratitud. Debemos siempre, así como lo hacemos también cada día, cada mañana, gracias por la vida, gracias por tu bendición, gracias Señor, te adoramos, etc. Tenemos que también hacerlo en el templo. En el Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Qué hermoso. Y sigue hablando en grupo. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego dice en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Sigue diciendo, ¿verdad? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Un hermoso salmo que nos invita, ¿verdad?, a alabar a Dios, entrar al templo a alabar a Dios. Ya algunos estamos desesperados que no se llegue ese momento en que podamos otra vez regresar al templo para adorar a Dios. Muchos estamos extrañando, otros lamentablemente han aprovechado este tiempo para no dedicarle nada de tiempo a Dios, ni cumplir con sus obligaciones. Cuide su salvación, cuide preocúpese por eso. Hay que buscar de Dios, hay que permanecer fieles delante de Dios. Ahora, congregarnos es una oportunidad que Dios nos hable. Cada domingo a través de la predicación escuchamos su voz, su mensaje, su palabra que nos ayuda, que nos anima, que nos consuela, nos fortalece y nos corrige también. La palabra de Dios es para corregirnos, para que si andamos un poco desviados, actuando un poco mal, su palabra nos endereza nuestro camino. Dios por su palabra nos alimenta y este alimento tiene el poder de dar vida espiritual, porque dijo Jesús, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, en San Juan 6:63. Los domingos y los días de grupo de amistad. Nosotros le llamamos casas de vida, las células, que nos reunimos los martes o otro día de la semana. Pero debemos estar dispuestos siempre, como Samuel, a oír la voz de Dios, a oír el llamado de Dios. Poner atención es un hábito que debemos de desarrollar. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de salir y acércate más para oír. Cuando fueres a la casa de Dios, trata de permanecer ahí y escuchar y acercarte más para poner más atención, captar más lo que puedas, lo más que puedas de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos congregamos, somos ministrados por el pastor. Somos ministrados por la palabra de Dios, expuesta por el pastor. En la predicación y el llamamiento, escuchamos palabra de Dios en el llamamiento al altar, hacemos oración, ora por nosotros y como dice su palabra en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Luego unge mi cabeza con aceite. Somos ungidos con aceite por la palabra de Dios y ministrados por nuestro pastor. Ahora el pastor nos comparte la visión divina, el camino por donde debemos andar. Somos instruidos. Y dice el Salmo 23, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Por eso, ¿verdad? El Señor estableció pastores, ¿verdad? Que nos dicen, que nos hablan la palabra de Dios. Ahora, al congregarnos participamos de la comunión unos con otros. Convivimos. El domingo y en los grupos de amistad es para convivir con los hermanos. Es una oportunidad para tener reunión y amistad, tener comunión y amistad unos con otros, con los miembros de la iglesia. En estos tiempos de amistad, damos y recibimos amor. Qué bonito es relacionarnos, tener amigos y platicar experiencias, platicar testimonios unos con otros, compartir experiencias en Dios. La comunión fue un factor fundamental para el crecimiento espiritual numérico en la iglesia primitiva.
Pasaban tiempo juntos para hacer diferentes actividades. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas mencionamos aquí. En la doctrina de los apóstoles es importante que guardemos la doctrina, que sigamos siendo instruidos en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La convivencia, invitarnos a nuestras casas unos a otros y sobre todo también seguir orando. La iglesia del Señor se debe mantener ayunando, orando y perseverando en la palabra de Dios y en la comunión. El hábito de congregarnos es fundamental para el crecimiento espiritual, ya que trae diferentes beneficios. Honramos a Dios, lo adoramos, escuchamos su voz, somos ministrados por el pastor y también disfrutamos de la comunión unos con otros. Ahora, dejar de congregarse puede también ser un hábito, pero ese va a traer daño a su vida espiritual. Y en Hebreos 10:25 nos da un consejo que dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca, que la venida del Señor está cerca. Tenemos que preocuparnos. Como antes dije, ahorita nos estamos preparando para reabrir nuestros templos. Muchas iglesias, muchas congregaciones ya empezaron. Nosotros estamos preparándonos, estamos comprando todo el equipo, todos los materiales que se necesitan. Estamos preparando el equipo en la iglesia para hacer un trabajo efectivo y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. No hay que desesperarnos, o más bien no debemos estar desesperados. Sí podemos estar extrañando las actividades, pero no debemos estar desesperados porque un verdadero cristiano se permanece fiel. Un verdadero cristiano de Dios permanece fiel. Y si estamos cumpliendo con nuestros deberes como miembros de la iglesia del Señor, más tranquilos podemos estar. Si usted está diezmando, está ofrendando, está orando, está ayunando, está estudiando la palabra de Dios, se está portando bien, usted no tiene de qué preocuparse. Se ha mantenido en comunicación con las actividades, con las clases los martes, con las clases los jueves, con las actividades de los domingos que se están transmitiendo por estos medios. Usted siéntase bien. Claro, extrañamos la reunión, extrañamos estar en el templo, sí, pero la fidelidad a Dios es individual y es de cada uno, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchos lamentablemente se han descuidado en este tiempo. Se cerró el templo, se acabó la vida espiritual. No, Señor, no, hermano. Preocúpese por serle fiel a Dios. No pierda su salvación. No deje que el diablo le robe su salvación. Usted está a tiempo de cumplir con sus obligaciones como cristiano. Permanezca fiel. Sea fiel a Dios. No diga, me están exigiendo esto, me están exigiendo esto otro. No. Es su responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, cumplir con nuestros deberes. No vamos a dejar que el templo se caiga. No vamos a dejar de pagar los biles del templo. Necesitamos contribuir para la obra de Dios, para los misioneros, para los evangelistas. Podemos hacerlo. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos da a manos llenas. No nos ha faltado nada a nuestro hogar, porque Dios es bueno. Así también nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y fieles siervos de Dios, sigamos cumpliendo con nuestros deberes y más bendición vamos a recibir de parte de Dios. Yo deseo que la bendición de Dios sea en su hogar.
sea en su familia, y que este virus no entre en su hogar, que sea librado en el nombre de Jesucristo. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su hogar, bendecimos su trabajo, bendecimos su entrada, su salida y donde quiera que usted se encuentre en el nombre de Jesucristo. Pronto nos vamos a reunir en el templo, pronto se van a abrir las puertas otra vez. Tengamos fe, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos manteniéndonos fieles y no se deje engañar por el enemigo ni por tantas cosas que se dicen, porque hay una sola verdad, que Jesucristo está con nosotros y Él es el que manda la paz y la tranquilidad y nos da el entendimiento de lo que debemos hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esta lección sea de su beneficio y que pronto podamos continuar reuniéndonos en nuestros templos. Dios me los bendiga a todos y gracias por escuchar esta lección y que la bendición de Dios sea con ustedes. Amén.